Bueno, simplemente informar que en función de las mismas razones que impulsaron al Gobierno Nacional en el mes de junio del año pasado respondiendo a los reclamos del sector lácteo de tratar de recuperar el flujo comercial con Venezuela y también recuperar el endeudamiento que el mismo tenía. Ustedes recordarán, tuvimos una visita, la firma de un acuerdo el 6 y 7 de julio, la ratificación en Brasilia, la constitución del fideicomiso, y en base a eso se reanudó, afortunadamente, el comercio con Venezuela, que se concretó básicamente para la producción de leche en polvo y también para la producción de quesos. Las mismas razones que llevaron a todas las acciones y la actitud proactiva del gobierno en tratar de ayudar a un sector tan importante y tan estratégico para el trabajo nacional, son las mismas que determinaron que en buena parte del Consejo de Ministros del día de hoy se tratara la problemática. Evidentemente el retraso en el cumplimiento de los pagos a ese fideicomiso que tiene que realizar Venezuela y la necesidad de encontrar una solución que impida la caída del flujo financiero de estas empresas. Por lo tanto, en las próximas 48 horas trabajaremos con el Ministerio de Economía para encontrar un mecanismo que de alguna manera, atendiendo a los retrasos en los pagos, se pueda encontrar una forma, llamémosle puente, que permita que este sector, recordemos, 3.800 productores, básicamente en empresas integradas de forma cooperativa, 14.000 trabajadores en el sector rural, 4 o 5.000 trabajadores en el sector industrial, con el sector servicio y logística, directo e indirectamente estamos hablando de más o menos 50.000 personas. De alguna forma, nosotros hace 15 días, el día 2, nos reunimos con las gremiales lecheras en el instituto, el INALE, es decir, la institución que representa los intereses la problemática del sector lechero, tanto con el sector empresarial como con representantes del Poder Ejecutivo, analizando la situación del sector lechero. En esa oportunidad yo le hice un minucioso raconto de qué era lo que se había hecho durante los últimos 8 meses. Recibimos un informe y un análisis del Instituto Nacional, pormenorizado análisis, por cierto, del Instituto Nacional de la Leche, haciendo un análisis de cuál sería o cuál es la situación del sector lechero, que es compleja no solamente por el tema de Venezuela. La situación del sector lechero es compleja a nivel internacional. Hoy están con dificultades la mayoría de los productores lecheros del mundo porque la leche vale un 40% de lo que valía hace 2 años. Por lo tanto, sin entrar en detalles de cuáles van a ser los instrumentos, porque eso lo vamos a comunicar el día miércoles, lo que sí quiero comunicar que llevó buena parte del Consejo de Ministros, impulsado y liderado por el propio Presidente de la República, el análisis de esta situación, al igual que hace 8 meses, para tratar de encontrar un paliativo para este sector tan importante para la actividad nacional. Preguntas para el señor ministro. Adelante. Señor ministro, buenos días. Javier Lasarte, de Canal 12. Como usted dice, sin entrar en detalles, pero se está barajando, aunque sea en ciernes o en borrador, la posibilidad que había sido adelantada tiempo atrás de que el gobierno se pudiera hacer cargo justamente de esa deuda a los efectos de resarcir en parte a los productores lácteos. Yo no voy a entrar en detalles. Yo lo único que voy a comunicar es que está tomada la decisión de trabajar para encontrar una solución a cuenta de que lleguen esos pagos. El Uruguay va a seguir siendo un país productor de leche, y Venezuela seguirá siendo un país, porque siempre lo fue, un país importador de leche. Por lo tanto, estamos tratando de encontrar una solución para los productores lecheros, una solución que tiene directamente que ver con el mantenimiento y la viabilidad de los productores lecheros. Obviamente que este tema no resuelve la problemática, por eso insistía,
la problemática de los precios de la leche o de las dificultades de colocación de la leche en el mundo. Pero lo que sí pretenden las medidas que vamos a definir en las próximas 48 horas es de alguna forma recomponer el flujo de ingresos que de alguna forma se hubiese generado si Venezuela hubiera cumplido con su cronograma de 50 millones de dólares por mes, y obviamente el mundo cambió. El petróleo, cuando hicimos el negocio, valía $60 y hoy vale 30. Las situaciones de los países cambian y por lo tanto lo que estamos tratando de atender es a los negocios de alguna forma que se realizaron. No quiero entrar en detalles porque falta mucho trabajo a realizar, pero sí me pidió el presidente de la República que comunicara en esta instancia la decisión política de apuntalar este instrumento. Buenos días, ministro. Ken Parks, de la agencia Bloomberg. Dos precisiones. ¿Cuál es el monto total que Venezuela le adeuda a las empresas lácteas en Uruguay hoy en día? Y si entre el abanico de opciones de rescate en la mesa, es más probable que sea un crédito puente, algún financiamiento de corto plazo, vis-a-vis algún pago o rescate hecho y derecho, digamos. La deuda anterior con el sector lácteo es conocida, son 27 millones de dólares y lo vendido y no cobrado son 66, lo que totaliza 93. Y es lo único que le voy a contestar porque las otras dos cosas que me preguntó responden a los detalles del mecanismo que estamos desarrollando. Ministro, ¿qué tal? De Canal 4. ¿Hay alguna recomendación para el sector lechero en virtud de las dificultades que ha habido para el cobro acerca de qué hacer con los negocios a futuro? Porque en su momento Vázquez había anunciado incluso de la idea de extender la extensión hasta totalizar los 1.000 millones de dólares en 2016. Ante esta eventualidad de la falta de pagos, ¿qué se hace a futuro? Algunas de las cifras que se están considerando en este monto al que hice referencia son decisiones tomadas en otro contexto, sin ninguna participación por parte del sector público, decisiones tomadas a nivel privado. Los empresarios normalmente tienen una ecuación precio-riesgo. Nosotros no estamos haciendo ninguna recomendación, lo que sí estamos diciendo enfáticamente que estamos de alguna forma buscándole solución a lo que ya se exportó. Y mientras no se reconstituya el flujo normal de pagos, por lo que he escuchado por parte de los exportadores, y creo que con razón, no se seguiría exportando. Lorena Piñeiro, de BTV Noticias. ¿Su reciente viaje a Rusia tiene algo que ver con buscar nuevos mercados al sector lácteo o está vinculado a otros sectores agropecuarios? Sí, tiene que ver. Nosotros estuvimos la semana pasada en Rusia con acompañando a la delegación del Instituto Nacional de Carnes. Participamos en la inauguración de la principal feria de alimentos de Rusia y su entorno, digamos, la Unión Euroasiática. Uruguay fue distinguido con una conferencia de apertura. Recordemos, Rusia, en virtud de las dificultades de tipo de cambio, una profunda devaluación del rublo en el último año, ha disminuido fuertemente las compras, pero hace 4 años atrás era nuestro principal comprador de carnes, es actualmente todavía nuestro principal comprador de manteca. Ratificamos un convenio de cooperación y de intercambio con con el subsecretario de Agricultura, Ministerio de Agricultura de Rusia. Tuvimos una reunión con el subsecretario de Relaciones Exteriores y de alguna manera ratificamos el interés de realizar exportaciones de productos alimenticios, dado que Rusia es un país que naturalmente siempre, por razones climáticas y por desarrollo productivo, ha sido un importante comprador de nuestros productos. Quedó definido y aprobado el protocolo de carne de alta calidad, que hoy no está siendo
utilizado en su totalidad porque los volúmenes de venta son menores, pero en una situación, si hacemos la ficción de lo que hubiera significado esto en otras condiciones comerciales hace 3 o 4 años, estamos hablando de una diferencia arancelaria de 55% por fuera de cupo a 15% en el marco de la definición de carne de alta calidad. Creo que existen posibilidades muy buenas, sobre todo para los quesos duros o semiduros. Pensamos desarrollar en el mes de junio, en el marco de una conferencia importante que es el Foro Económico de Rusia, que concita la convocatoria, la opinión y la participación de las más importantes empresas de esa región. Estamos desarrollando con Uruguay 21 una presencia institucional donde pueda, y con el INAC, y con el INALE, donde pueda hacerse una degustación de carnes, vacunas, ovinas, aceite de oliva, vinos y quesos de la más diferente situación. Hay un interés, después hay que ver si el gobierno tiene la obligación de generar las posibilidades y después los empresarios deciden si realizan el negocio o no. Nuestra obligación es de servicio y no de resultado, y los objetivos de esta visita fueron participar en la feria, tener una presencia política con un socio comercial importante y potencialmente importante, ser anticíclicos, eso significa estar no solamente cuando las cosas andan bien, sino estar también cuando no andan tan bien, porque los precios y los mercados son cíclicos, y por otro lado tratar de encontrar alternativas, como usted bien preguntó, para la colocación de quesos más bien del tipo de semiduros. Buen día, ministro. Acá Lourdes Rodríguez de Radio Uruguay. Le consulto, hace unos 15 días la Comisión Permanente votó a pedido del diputado Alejo Unpiedres un llamado en régimen de Comisión General. La consulta es si ya está definida la fecha de tu asistencia al Parlamento. Es el 18, es el día 18. Yo quiero aclarar que las preguntas por las cuales se me convoca, de alguna manera ya fueron contestadas en mi comparecencia a la Comisión de Agricultura de Diputados, pero como en este tema el gobierno ha sido proactivo, con mucho gusto daremos todas las explicaciones que se nos formulen y trataremos además de contextualizar esta problemática en una realidad que no es solamente la lechería y los negocios de la lechería con Venezuela, sino que son la situación de los lácteos en el mundo, la situación de nuestra producción, y bueno, probablemente el jueves también tendremos definidos algunos de estos mecanismos que estamos planteando. Sí, ministro, disculpe nuevamente con el tema de Venezuela, si es tan amable, porque queríamos saber si el gobierno venezolano está emitiendo alguna señal mediante la cual se pueda vislumbrar que se pueda saldar esta deuda a corto, mediano o largo plazo. Saber también si ustedes de gobierno a gobierno han tenido comunicación con las autoridades venezolanas para saber cómo desde el punto de vista de ese país se puede solucionar la situación. Por supuesto, permanentemente. El convenio definía que se capitalizaban a ese fideicomiso 50 millones de dólares por mes. Los primeros 50 millones de dólares llegaron el 9 de noviembre, por lo tanto era esperable que el 9 de diciembre llegaran los 50 millones. No le tenga ninguna duda de que desde el 10 de diciembre en adelante hemos transitado como gobierno todos los canales para tratar de tener respuesta de qué estaba pasando con eso, porque por otra parte teníamos productores que habían exportado en función del acuerdo, pero sin haber tenido el cobro depositado. Es decir, hubo una confianza de parte de los exportadores en el acuerdo que se había realizado. Y esa es la razón por la cual le hemos dedicado el tiempo que le hemos dedicado por iniciativa en el día de hoy como tema principal por parte del señor Presidente de la República a encontrar una solución paliativa a lo de Venezuela.
Ministro, acá, Claudia Varela de Canal 10. No es su área de trabajo, pero me gustaría saber si se trató en el Consejo de Ministros especialmente la situación generada a raíz de la aparición del primer caso de dengue autóctono en el país y si se trató, qué fue lo que dijo el presidente al respecto, si dio alguna instrucción concreta. Se trató un informe, pero usted, como usted entenderá, yo no voy a hacer ningún comentario de un tema que no es de mi cartera y que no domino. Ministro, con relación a la comparecencia que tendrá el próximo jueves, uno de los cuestionamientos que se plantean es por qué el dinero del fideicomiso que se había manejado en su momento, que era justamente para asegurar la exportación de productos a Venezuela, fue a parar a China. ¿Qué visión tiene el Poder Ejecutivo con relación a esa situación y eventualmente por qué ese dinero que estaba destinado a asegurarle a los productores el cobro de las exportaciones termina siendo retenido o bueno, hay dificultades para acceder al mismo? Bueno, lo primero que tengo que decirle es que usted hace una pregunta con dos afirmaciones y las dos afirmaciones hacen una interpretación que no se condice con la letra de los acuerdos. Y lo segundo, si le contesto ahora, no tenemos tema para el viernes, o sea que voy a contestar el jueves cuando vaya al Parlamento. No tenía afirmaciones, sino que era el cuestionamiento que hace la oposición, fue lo que le dije, ¿no? Cuestionamiento que hace la oposición y se lo Vaya el jueves a la barra de tarde. Hola, ministro. Una última precisión. Las empresas lácteas que tienen cuentas por cobrar con Venezuela siguen siendo con Oprole, Pile, Claudi y Calcar. Sí. Esos cuatro. Sí. Okay. Gracias.